¿Y esto qué significa? Cuando veíamos que China venía avanzando en unos crecimientos superiores al 6%, que evidentemente va a tener un enorme consecuencias en todos los frentes de empleo, de desarrollo, innovación, crecimiento, etcétera. Ahora bien, ya estamos recibiendo las noticias muy positivas, obviamente, de que China está superando este mal rato, pero lo está haciendo poco a poco. Esta es una transición que están viendo con muchísimo cuidado, sobre todo porque existe unos altísimos riesgos que los brotes vuelven y se den, y esto ha traído como resultado que esta superación se haga por fases. Tanto así que hoy por hoy, tan solo un 2/3 de su capacidad están las empresas produciendo. Poco a poco también tanto vuelos internos, aéreos y los ferroviarios y demás se están abriendo y restableciendo muy lentamente. Y los consumidores, con cierta timidez, están regresando a restaurantes, centros comerciales. Pero no está haciéndose de la misma forma que estábamos acostumbrados a ver estas calles llenas en China de consumidores y de compradores y de gente de entretenimiento en espacios de recreación, sino realmente se está haciendo poco a poco. Y es que lo tienen muy claro. Saben muy bien que no es el momento de cantar victoria. China está muy integrada y relacionada con el resto del mundo y evidentemente cualquier cosa que le pase a China impacta al mundo, pero viceversa también sucede igual. Tanto así que estudios informan e indican que la demanda doméstica se va a ver afectada, es decir, hoy por hoy un 65% de los consumidores en China creen que van a restringir en los próximos meses su consumo habitual. Y esto porque es importante que lo tengamos en cuenta porque muy seguramente es la misma reacción que van a sufrir nuestros consumidores y nuestros mercados aquí en esta parte del mundo. Y el otro aspecto que China tiene bastante claro, que si bien están poco a poco normalizando sus operaciones, el impacto que va a tener su economía se va a ver bastante mermada por lo que está sucediendo en estos momentos en Europa y en Estados Unidos, donde ya sabemos que el COVID ha dado con mucha fuerza y que evidentemente va a resentir su economía, los consumidores y por ende va a haber una demanda internacional muy baja. Y esto va a tener unas consecuencias de grandes impactos para China. Ahora, pequeñas y medianas empresas en China, ¿cómo se han visto afectadas? Al igual que sucede en nuestras partes del mundo, las pequeñas y medianas empresas en China son bastante trascendentales para el desarrollo del país. De hecho, generan el 90% del empleo, el 80% de las exportaciones y aportan el 70% del Producto Interno Bruto. Así que, evidentemente, esto las está afectando. Ahora bien, lo que hemos analizado es que el nivel de impacto cambia mucho dependiendo del tamaño, del sector, incluso en qué parte de la cadena de suministro de la supply chain permanece. Pero lo que sí podemos decir es que las que se han visto más fuertemente golpeadas y que van a seguir resistiendo este golpe van a ser las exportadoras. Y ni hablar de otro sector en el cual China ha sido bastante activo y es el sector de turismo. Porque no podemos olvidar que China es uno de los principales proveedores de servicios, pero sobre todo de turistas al mundo. Casi el 10% de los turistas que viajan por el mundo son chinos. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta situación evidentemente no están viajando, por ende no están consumiendo y por ende está resintiendo en muchas economías que dependían en gran medida del turista chino. Lo que se espera es que esta situación va a ser muy lenta en recuperar y que este sector va a ser uno de los sectores más difíciles en recuperarse por lo menos en los próximos 7 o 8 meses. De acuerdo a un estudio elaborado por el Enterprise Survey for Innovation Entrepreneurship de China, hicieron un análisis sobre cuál iba a ser el impacto en el corto y muy corto y mediano plazo para las empresas pequeñas y medianas en China. El 20% de las empresas manifestaron que máximo tendrían un mes de recursos para operar después del lockdown, después de la reclusión o del cierre total que pidió el gobierno chino. Y tan solo el 64% de ellas podrían resistir un máximo de 3 meses. Creo que son tiempos muy parecidos a los que pueden experimentar o están experimentando nuestras pequeñas y medianas empresas y evidentemente esto trajo a colación la necesidad que el gobierno tenía en ese momento, y estoy hablando del mes de enero, febrero, cuando empezó a tomar decisiones muy contundentes para poder aliviar un proceso de bancarrotas masivas que se iban a dar en ese país. Fueron docenas y hoy por hoy son muchas las medidas que tomaron de todo tipo, justamente para evitar que estas pequeñas y medianas empresas tuvieran dificultades. Disminuciones del IVA para unas, no pagar impuestos para otras, no cobrar
los arrendamientos para otras, en fin, medidas muy similares a las que están tomando en este momento nuestros países. Pero a continuación quería compartir con ustedes unas lecciones que se han dado en China de forma muy particular y que se dieron en primera instancia en una provincia que se llama la provincia de Zhejiang. Esa provincia es una de las provincias más interesantes en China, sobre todo porque su capital, Hangzhou, es la sede de muchas empresas importantes, entre ellas justamente el grupo de Alibaba. Y lo menciono porque esta provincia y esta ciudad en particular tomaron una serie de decisiones con un poquito más de anticipación que el resto del país, que trajeron como consecuencia que manejaran de mejor manera lo que estamos viendo y se han convertido para muchos en lecciones para el resto del mundo. Uno, la primera lección, rapidez y precisión. ¿En qué? En la identificación y detección de los casos, en este caso de infectados sintomáticos y asintomáticos del virus. Evidentemente, en la forma en que fue rápidamente abocado este primer tema, se dieron cuenta de la magnitud de lo que se venía. Y esto le ayudó para otra lección y es la toma de decisiones acertadas, tanto en tiempo, en espacio y personas. Tener instrucciones claras de qué hacer y cómo manejar los casos de las personas que están infectadas, un completísimo, y ya lo vamos a ver cómo lo implementaron, un sistema de monitoreo de quienes estaban infectados con síntomas o no, asegurarse la disponibilidad de recursos, me refiero a recursos de alimentos, recursos de accesorios médicos, de agua y otras cosas básicas que era fundamental que tuviesen previamente coordinado como tal, disponer de espacios para el manejo y el aislamiento, saber en qué tipo de hospitales y si no habían los suficientes hospitales y camas, en qué espacios se podrían organizar para el flujo de los enfermos o los afectados, el uso de la tecnología y seguimiento, es decir, cómo utilizamos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, la tecnología para ser mucho más precisos, no solamente en identificar y detectar los casos, sino también hacer los seguimientos de las personas en su entorno como tal, y la centralización, y esto es importante, de un solo punto para hacer todos los reportes y comunicaciones hacia afuera. Y es que tenían desde el comienzo muy claro que en temas de la salud, y creo que este es un aprendizaje para todos, es mejor sobreactuar que no reaccionar o minimizar. Creo que esta lección la estamos aprendiendo con un precio un poco alto, pero en China, digamos que quedó en evidencia que era mejor sobreactuar y no reaccionar o minimizar. El tercera enseñanza, el uso de la tecnología y la información, el manejo de Big Data y servicios de la salud. El hecho de que Alibaba y muchas otras empresas, este es un clúster de innovación y tecnología, estuviesen en esta ciudad y en esta provincia, evidentemente trajo como resultado que se desarrollara muy rápidamente una serie de aplicaciones y de mecanismos que permitiera a las personas y a las organizaciones saber quién quién, en qué condiciones estaba, dónde se ubicaba, etcétera, etcétera. Esto trajo como resultado que se permitiera manejo de una gran cantidad de información y de poder identificar qué tipo de empresas iban a poder ir abriendo poco a poco o por fases. Sobre todo la utilización de los teléfonos celulares, que es, en China el teléfono celular prácticamente se utiliza para absolutamente todo, como prácticamente un pasaporte para que las personas que diariamente tenían que tomarse su temperatura y demás pudieran ser monitoreadas y saber mediante un código que era verde en QR o un código QR amarillo o rojo, saber en qué etapa, si estaban infectados o no, o en qué etapa de la enfermedad se encontraba. Imagínense que cada persona que cada vez salía de su residencia, de su casa y demás, tenía alguien de ese mismo conjunto rencial que tomaba su temperatura y que entraba a alimentar la base de datos personal y podía indicar si estaba en verde, es decir, que no había ningún síntoma como tal y podía salir sin ningún problema, o si tenía alguno de los síntomas y su QR automáticamente le aparecía como amarillo y debía permanecer por lo menos 7 días y no poder tomar el transporte público ni tomar otro tipo de sitio, compartir con otras personas, o pero aún si tomaba la temperatura y tenía otros síntomas que evidentemente podían demostrar que tenía índice de tener el coronavirus. Esto le da un QR rojo que automáticamente le prohibía salir de su casa o de su lugar de reclusión y permanecer 14 días. Si la persona se movilizaba además, recuerden, a través de un GPS y que absolutamente todo lo tenían conectado, se podía identificar fácilmente la persona con quién estaba compartiendo, en qué lugar se encontraba ubicado y a partir de ahí tomar decisiones. El cuarto fue un análisis del sistema y equipo médico disponible, es decir, tenían monitoreado absolutamente todos los enfermeras, qué tipo de profesionales, en qué médicos, en qué profesión, etcétera, y poderlos llamarlos y recurrir a ellos de acuerdo a su ubicación geográfica. La quinta enseñanza es
medidas preventivas y educación para todos, sin excepción. En estos momentos y en esos momentos en particular, un estudiante era tan importante como un profesor universitario, como un ciudadano de la calle, como cualquiera, porque evidentemente todos podían o ser transmisores o impactar al otro. Esto trajo como consecuencia que se masificaron unos sistemas de información que iban a todos los niveles, universidades, colegios, asociaciones empresariales, en fin, fue una cosa impresionante justamente para sensibilizar a toda la población. Y por último, una buena información disponible para todos. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente estuviese informada, evidentemente podían disminuirse niveles de ansiedad, pero sobre todo tener una comunicación muy centralizada que evitara las fake news y que evitara problemas de información real. Ahora, quiero hablar sobre un tema particularmente importante y que ha sido analizado en China y que ha tenido un éxito, y es el tema del uso del comercio electrónico. Y es que China tiene uno de los ecosistemas más sólidos en comercio electrónico. Yo creo que si hay algo que debemos nosotros aprender después de todo este proceso es justamente cómo debemos reforzar nosotros nuestra economía, nuestras empresas en la utilización de plataformas de comercio electrónico para hacer transacciones bancarias, para comprar, para vender, etcétera. Y es que en China, la participación del comercio electrónico en el uso diario del ciudadano común y corriente es enorme. Imagínense que más del 37% de todas las ventas al por menor en este país ya se utiliza a través de canales online. Es decir, el 37% de los consumidores ya no van a un espacio físico como tal a comprar, sino lo hacen a través de esto. Claro, en un momento de crisis como esto resultó hacer una transición muy fácil y no hacer estas largas colas en los supermercados para hacer la adquisición de sus productos ni demás, sino por el contrario, muy rápidamente accedían a estos canales. Y es que hoy el 71% de los chinos son consumidores online, pero más aún, el 80% lo hacen a través de un teléfono celular. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen el acceso en su mano para comprar cualquier producto o servicio. Y hay unas plataformas de pago y todo un ecosistema que no lo tenemos aquí en nuestra región, desafortunadamente, que les permitía hacer un flujo muy rápido en esto. En el caso del impacto del coronavirus, en particular cuando se dio todo el tema de la reclusión y demás, el sistema permitía que cualquier persona con su teléfono celular pudiera comprar un víveres o sus alimentos o sus bebidas y que le llegara a su casa en un lapso de 20 minutos. Y esto es el día a día, esa es la vida normal en China hoy por hoy. Para nosotros nos toca todavía un poquito más problemas porque no todo el mundo tiene acceso a telefonía celular o no están las plataformas lo suficientemente desarrolladas. Pero mejor aún, empresas como Cainiao, que justamente también pertenece al grupo Alibaba, tienen unos sistemas de algoritmos y de inteligencia artificial que permitía identificar y poner en redes a absolutamente los supermercados grandes, pequeños, incluso las tiendas de barrio, para que identificaran muy rápidamente qué víveres estaban agotándose, cuáles víveres estaban consumiendo más y muy rápidamente a través de un complejo sistema de logística se pudiera suplir en tiempo prácticamente real las necesidades y no esperar a que llegaran reportes al final del día o hasta el día siguiente. Esto evidentemente hizo que no se generaran estos temas de confusiones o de muchísima gente haciendo colas en los supermercados para poder adquirir algún tipo de producto como tal. Y contrario a lo que se pudo creer, en China el consumo no disminuyó. El consumo por compras por Internet simplemente cambió de categorías. Es decir, dejaron de comprar unas cosas, pero compraron otras, pero a nivel de volumen y de consumo como tal se mantuvo, incluso se incrementó. En este cuadro que están viendo allí, el color amarillo o naranja, indica los sectores o el tipo de productos que dejaron o disminuyeron sus compras por el tema de la epidemia. Por obvias razones, bebidas alcohólicas, productos de lujo, tratamientos de ropa y accesorios, productos de belleza, peluquerías, viajes. Pero por otro lado, en línea morada o lila, pueden ver aquellos que subieron en consumo. Seguros médicos, productos saludables de nutrición, entretenimiento online, medicinas, productos para la epidemia o para combatir el COVID, etcétera, productos básicos para la epidemia. Esto fue interesante porque la transición offline a online, es decir, de espacios físicos a hacer transacciones en comercio electrónico, continúa imparable en China. Y creo que esta es una enseñanza y este es un mensaje que quiero que les quede a todos. Debemos, sin lugar a dudas, hacer mucha más inversión y entender mucho mejor cómo funciona este sistema porque creo que a nivel mundial esto es una tendencia que no tiene marcha atrás. Les doy un ejemplo concreto. No sé si todos conocen IKEA. IKEA es un almacén o un modelo de negocio europeo
que existe en varias partes del mundo, que se caracteriza justamente por tener grandes almacenes de unos espacios enormes, donde le gusta desarrollar la experiencia de venta al consumidor a través de estos espacios muy bien diseñados y demás. Pues con el tema del COVID-19 en China, y que ya tiene un gran éxito, pero tuvo que estar cerrado 2 meses. 2 meses que forzaron a esta firma a agilizar una decisión que venían retrasando hacía mucho tiempo, y era tener su propio almacén, no físico, sino online. Imagínense, el modelo de negocios era ellos llegar el consumidor físicamente, comprar y llevarse el producto. No querían irse a online, pero con esta situación tuvieron que hacerlo. Y en casi una semana lograron 1 millón de seguidores y potenciales compradores. Es decir, un modelo de negocio que se negaba a pasar a la estructura online, hoy por hoy ya encontró una nueva ventana de posibilidades que tuvo que acelerar gracias a esta situación como tal. Pero miren, los cambios no se dieron solamente en categorías de consumo, sino en hábitos de comportamiento. Y esto también lo comparto porque muy posiblemente es lo mismo que vamos a experimentar con otros niveles de intensidad en nuestra economía. Los juegos online. Tal vez nosotros no estamos muy dados a eso, pero la gente más joven sí lo están haciendo. En tan solo una semana de febrero, Apple, que es uno de los principales proveedores, además de juegos y mal, tuvieron 222 millones de descargas de juegos en línea. Y esto estamos hablando que esto es obviamente un negocio, porque las descargas no eran todas gratis, habían que pagar, y esto generó obviamente un crecimiento increíble. Ahora, ¿qué decir de las aplicaciones de teletrabajo y estudio en línea? Se dieron un incremento de hasta 40 veces más descargas de plataformas que no las conocemos aquí como DingTalk o WeChat Work, que son plataformas para hacer justamente este tipo de teleconferencias, reuniones virtuales con los compañeros, con otros colegas, etcétera, etcétera. Y a partir de allí se motivó el crecimiento que ya venía, pero no de forma tan contundente, de nuevas cientos de miles de nuevas aplicaciones desarrolladas justamente para facilitar esta interacción que nos toca hacer desde casa o desde espacios diferentes a los tradicionales como tal. Otro fenómeno interesante que venía en capa caída, venía descendiendo en su utilización, pero que al coronavirus tuvo un impacto muy positivamente, fueron las bicicletas compartidas. Estas bicicletas que vemos nosotros en las calles y que son de uso con un celular, se desactivan y podemos utilizarlas, pues habían bajado ya su utilización, pero gracias al COVID-19 la gente empezó a dejar de viajar en el metro, de utilizar los buses o transporte público, y empezaron a utilizarlas nuevamente. O sea, fíjense cómo un modelo de negocio que ya venía en decadencia vuelvamente se subió. Y eso lo menciono porque va a tener un impacto nuevamente, muy seguramente aquí también en nuestra economía. Y es que la gente, ante esta nueva situación, va a tener que utilizar más sistemas de transporte de forma más individual. Motocicletas, bicicletas, vehículos más pequeños, muy seguramente van a tener un repunte a nivel de consumo. Tal vez no en los próximos meses, pero sí en los próximos años, porque la gente va a ser mucho más consciente de su seguridad personal. Esto que trae como resultado también unos cambios importantes en espacios inteligentes y trabajos de estudio, ya lo hemos mencionado, la robótica, telemedicina, los casos que se están dando de la transformación de los modelos tradicionales, por ejemplo, de médicos que tenían que el paciente hacer una cita, se demoran 2 semanas para que el médico lo atiende. Ahora se está generando toda una nueva corriente para atender a pacientes a través de el computador, a través de sistemas que se han desarrollado especialmente para esto. Y ni qué hablar de la automatización y robots repartidores. El contacto físico se quiere evitar al máximo, sobre todo en estos momentos críticos. ¿Esto qué quiere decir? Que se desarrollaron nuevamente, ya venían de desarrollo, pero ahora se puso más contundente la automatización y los robots repartidores, donde el consumo físico con la persona que entrega y recibe era mínimo como tal. ¿Y qué ha pasado con la logística? Pues evidentemente hubo una disrupción enorme, sobre todo en muchos sectores automotriz, electrónica, farmacéutico, que veían que China era un gran proveedor, pero ante esta situación dejó de recibir todos estos productos y todos estos insumos que eran necesarios para su cadena como tal. ¿Esto qué generó? Una incertidumbre enorme porque no se sabía en qué momento iban a despachar, si podían producir o si no podían producir, lo que trajo como resultado que se tomaran decisiones erradas o que no se tomaran decisiones o, por el contrario, que se demoraran mucho las decisiones. ¿Qué identificamos nosotros? Que empresas que venían preparándose, no ante esta situación porque nadie lo conocía, pero sí que venían involucrando la tecnología y la innovación dentro de sus procesos, y estoy hablando nuevamente de inteligencia artificial, para poder predecir qué venía a continuación, para poder predecir escenarios disruptivos como estos, fueron los que mejor manejaron la crisis. Y esto lo menciono nuevamente porque es una nueva opción y una nueva posibilidad que nos exige a nosotros incluir dentro de nuestra cadena de valor nuevas variables. Variables más allá de las tradicionales. Costo, calidad y entrega ya no son las únicas. Nos toca averiguar si en nuestra cadena de valor, nuestros proveedores de esos servicios, cómo manejan el tema de la resiliencia,
respuesta y redactabilidad ante estas situaciones. Y es que les digo lo siguiente, hoy fue COVID-19, pero mañana puede ser, ni Dios lo quiere, un terremoto, un huracán, o cambios climáticos que estamos viendo permanentemente, menos acceso al agua, otras situaciones. Tenemos que estar preparados, los que estamos justamente involucrados a esta supply chain, para este tipo de situaciones, porque esto sin lugar a dudas va a cambiar el panorama tradicional que conocemos nosotros del comercio internacional. Y por último, no menos importante, la inversión. China es uno de los países, después de Estados Unidos, que más inversión extranjera recibe. Ante esto, evidentemente, el inversionista extranjero se vio preocupado, no sabía qué iba a suceder con sus inversiones y demás. ¿Qué hizo el gobierno chino? Desarrolló toda una estrategia súper agresiva para poder mantener informado al más alto nivel a estos inversionistas, tanto al inversionista grande como al pequeño. ¿Por qué? Porque obviamente cayó la inversión y la inversión es fundamental para el desarrollo económico de ese país y el gobierno tuvo que dar directrices, uno, muy claras, tanto al gobierno nacional, pero sobre todo a los gobiernos locales, para que generaran canales directos de información como tal. Dos, para los proyectos muy grandes, sobre todo de infraestructura y demás, se generaron unos comités especiales para ayudarles a resolver muy rápidamente todos los tipos de problemas que impidieran poco a poco retomar la normalidad. Tercero, promovió ante todos los inversionistas y empresas extranjeras en China la utilización de más herramientas tecnológicas, como estas de reuniones virtuales, teletrabajo, generar el ambiente propicio en unas condiciones diferentes a las tradicionales, pero para que pudieran seguir trabajando y de esta forma tomar decisiones y evolucionar. Y por último, aprovechar todas las plataformas de comercio electrónico, todo lo que tenía que incorporar de manera más contundente las operaciones, pero utilizando también zonas francas. Ustedes saben que China tiene un régimen muy particular y especial de zonas francas bastante avanzado, donde el comercio electrónico tiene una legislación muy flexible y muy conveniente. Esto simplemente para decirles que es evidente que China mostró que si bien tiene problemas y tiene dificultades, tiene también unas herramientas con las que nosotros en nuestra región todavía estamos atrasados y que tenemos de alguna manera que ponernos a tono. Porque de lo contrario, cuando se presente una situación similar o incluso menor, no vamos a poder superarlas muy rápidamente. Eso es parte de lo que quería compartir con ustedes. No estoy seguro si hay una sesión de preguntas. Quería decirles que nuestra empresa Xiavi Consulting justamente trabaja este tipo de proyectos de información, de transferencia de conocimiento. Estamos permanentemente tratando de ayudar a nuestros clientes en todo esto que tiene que ver con el tema de identificación de oportunidades, atracción de inversión extranjera. Y eso es parte, digamos, de lo que queríamos compartir con ustedes. Aquí están mis datos de contacto en caso de que así lo requieran. Y nuevamente para mí ha sido muy grato poder compartir esta información. Muchas gracias, David. Gracias por todas por la experiencia que nos han comentado. Me han expresado acá en el público internamente. ¿Qué recomendaciones nos das acá al mercado ecuatoriano a todos nuestros empresarios o emprendedores que de alguna manera generan valor agregado hacia el exterior, hacia el mundo? ¿Qué recomendación o buena práctica nos sugieres específicamente para el mercado ecuatoriano hacia el mundo? De acuerdo, sí. Uno de los aspectos que identificamos nosotros que como empresas que estamos tratando de hacer más negocios con hacia afuera, debemos mantener muy bien informados a nuestros potenciales clientes y clientes. Todos estamos viviendo estas dificultades en el globo, es decir, no solamente es un tema de Ecuador, ni siquiera la región, sino a nivel mundial. ¿Qué hemos identificado nosotros que es fundamental? Que a nuestros clientes, sobre todo los extranjeros, los mantengamos informados de la situación en que estamos obviamente con unas restricciones, pero que al mismo tiempo seguimos trabajando, que nos estamos preparando. Y otro aspecto también que hemos identificado nosotros, miren, esto de la pandemia es terrible, pero es temporal. No nos va a durar por toda la vida. No va a ser por 3 años. Va a ser por unos meses. ¿Esto qué quiere decir? Que con nuestro equipo de trabajo debemos ir desde ya preparándonos para ver cómo vamos a enfrentar cuando salgamos de esto, si todo sale bien en un par de meses o en 3 meses. Porque no podemos esperar que lleguen los 3 meses para ver qué es lo que vamos a hacer. Desde ahora tenemos que verlo. Y el tercer aspecto es, esto nos exige a nosotros, uno, analizar qué estamos nosotros haciendo en el tema de tecnología, cómo estamos nosotros involucrados o integrados en temas de comercio electrónico, cómo le accedo o cómo le llego con mi producto de información a mis clientes. Lo hago por los esquemas tradicionales que ya vimos en este momento quedan bloqueados o quedan rotos, o tenemos unas opciones suficientemente flexibles a nivel tecnológico que nos permita llegarle a él con plataformas de comercio electrónico de otra forma. Es decir, yo creo que esto nos pone a repensar, César, todo este tipo de consideraciones y no importa el tamaño de nuestra empresa. Esto va tanto para pequeñas como para medianas y grandes.
Ok, y una penúltima o última pregunta. Me consultan cuál fue el proceso de arranque en las empresas. Por ejemplo, los protocolos de seguridad que deben implementar las empresas, ¿ha variado, ha cambiado, va a ser el mismo? ¿Eso va a tener un costo-beneficio o va a tener más costo que beneficio? Muy buena pregunta. Lo que hemos visto y hemos identificado es que se están dando diferentes fases de apertura a las empresas. Las decisiones que se tomaron fue obviamente que aquellas empresas que tenían que ver con el tema de salud eran las que tenían que estar abiertas permanentemente y eso incluía farmacias, hospitales, clínicas y poco a poco las fases se han ido o las decisiones se han ido a abrirse a otras empresas que tienen que ver con alimentos y demás. Pero lo más interesante es que lo que se está dando es un cambio en la forma de el uso de los horarios. Nos estamos dando cuenta que en China, por ejemplo, las empresas que pertenecen y que están geográficamente en un mismo espacio, digamos en una zona franca, todas no están pidiéndole a sus empleados que entren y salgan a la misma hora. Están pidiéndoles, por ejemplo, que unas entren a las 7 de la mañana, otros entren a las 9, unos salgan a las 3 de la tarde, otros salgan a las 5, de tal forma que no se genera aglomeración. Lo otro también que hemos visto es que se dieron cuenta que hay un porcentaje dentro del grupo de empleados y trabajadores que no necesariamente deben estar todo el tiempo físicamente en una oficina física, sino que todas estas nuevas herramientas que empezaron a utilizar y que empezaron a masificarse permite que el teletrabajo juegue un papel también ahora importante. Esto lo menciono porque estos cambios y estos procesos se van a dar dando de manera mucho más contundente. Procesos que tal vez algunos de nosotros los estábamos adoptando en mayor o menor grado, pero que ahora creo que se van a volver una regla. Así que creo que debemos tener una mente muy abierta para saber que se vienen cambios en la estructura y la flexibilidad de los horarios de trabajo, remuneraciones y forma de hacer ese mismo trabajo. Muchas gracias. Y tenemos, sabrás que cuando se tiene un buen speaker, no se le quiere dejar ir. David, gracias por tu tiempo. Tengo dos preguntitas más. Me dicen, Adelante, ¿cuáles son las gracias. ventajas que se debe aprovechar en tiempo de crisis? Y dos, ¿cómo manejaron el tema de trabajadores que no tienen acceso a la tecnología? De acuerdo, sí. Sobre la primera pregunta, miren, todas lo que hemos identificado nosotros es que en muchas empresas esta situación crítica la has hecho hacer análisis bastante específicos sobre ciertas áreas y sobre ciertos gastos, costos y demás que antes parecía que fueran importantes, pero que se dieron cuenta que no son tan necesarios. ¿Esto qué quiere decir? Que deberíamos también aprovechar para hacer un análisis al interior de nuestra organización, para poder entender mejor nuestro modelo de negocio y saber si es lo suficientemente flexible para poder adaptarlo o no, o por el contrario, tenemos que identificar nuevas fuentes o nuevas formas de replantear nuestro negocio. Yo siempre creo que de las cosas malas siempre hay algo bueno y creo que en el caso de nuestras empresas pequeñas y medianas, tenemos la ventaja de que somos mucho más flexibles y nos podemos adaptar más rápido al cambio. El mensaje que les digo es que en estas oportunidades abramos un poco más la mente. Si nunca habíamos hecho las cosas de una forma, pero ahorita nos tocó hacerlas, analicemos si realmente podemos continuar haciéndolas así de esa manera o no. Sobre ese punto. La segunda pregunta, ¿me la recuerda, César? Aló, Sí, la segunda. cómo manejaron el tema de trabajadores que no tienen acceso a la tecnología? Sí, bueno, miren, tengo que reconocer que si bien China es un país en vías de desarrollo, como lo es Ecuador y como es casi la mayoría de los países de el acceso a la tecnología en China prácticamente, y cuando me refiero a acceso a la tecnología me refiero a un celular, es muy fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de penetración en este momento de telefonía celular e internet en China es bastante alto. Esto para decirles que cualquier persona en China, cualquier empleado, por muy básico que sea, tiene acceso a un teléfono celular y por ende a estar conectado a Internet. Esto se los menciono porque cambia mucho a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en la región, donde muchos de nuestros personas ni siquiera tienen un teléfono celular o tienen dificultades. Así que esa situación se da particularmente en el campo, en las partes más alejadas de los centros urbanos, para los cuales el gobierno ha hecho unos esfuerzos enormes en la ampliación de la red 5G. Red 5G, como ustedes saben, genera unas plataformas y unas velocidades enormes de conectividad como tal. Así que debo decirles que por el porcentaje de personas que no utilizan o que no están conectados en China a este tipo de mecanismos es muy bajo. Por eso, desafortunadamente, no puedo darles allí una información muy detallada de cómo lo solucionaron, porque realmente no es ni siquiera un caso de estudio, lo cual sí deberíamos hacer en nuestra región, porque evidentemente estamos ahí muy atrasados y nuevamente, insisto, creo que es un tema que tenemos que analizar con precisión porque creo que es un factor de diferencia bastante grande.
Listo, David, muchas gracias. Podemos observar en pantalla los números de contacto, qué mails o el WeChat que tienes, el WhatsApp. Haznos recuerdo, por favor, tus servicios empresariales, ¿qué un poquito es tu portafolio de servicios para que un poco el Claro que público sí. pueda saber? Somos una, gracias César, tenemos ya 13 años, estamos funcionando desde Bogotá, tenemos una presencia también en Hong Kong y tenemos una presencia también en Perú y nos encantaría tenerla también en Ecuador. Lo que hacemos fundamentalmente es apoyar y asesorar a nuestros clientes, que son empresas pequeñas, medianas y grandes en proceso de entrar a mercados en Asia. China, sí, trabajamos, pero también estamos trabajando con Corea del Sur, con Singapur, con Tailandia y Vietnam, entre otros países. ¿Qué hacemos nosotros para clientes que están interesados en explorar esos mercados? Darles a conocer todas las oportunidades que hay en ciertos temas. Vamos muy fuerte el tema de comercio electrónico, porque hemos visto que hay una oportunidad enorme de vender productos y servicios de América Latina a través de estas plataformas en esos mercados. Hacemos también todo lo que es transferencia de conocimiento en temas tecnológicos, incorporación de procesos de inteligencia artificial, por ejemplo, para mejor manejo en zonas francas o en empresas que requieren manejar una gran cantidad de datos como tal, y atraemos inversión extranjera. Parte de nuestro trabajo es promocionar proyectos de América Latina en nuestras contrapartes en Asia para identificar potenciales inversionistas asiáticos en esta parte del mundo. Listo, muchas gracias David, que tengas una linda tarde acá desde Quito, Ecuador, acá en Gracias Bogotá. nuevamente. Agradecerte, muchas gracias y si puedes salir de la pantalla, por favor, gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Y gracias acá a todos me pongo un poquito para visualizar la pantalla. Como saben, inicialmente estaba como, les voy a compartir antes de la presentación de Felipe. Felipe, ¿estás en línea? ¿Aló, Felipe? Hola César, ¿cómo ¿Me estás? escuchas, Felipe? Sí, sí, bastante bien. ¿Aló? Sí, César, ¿me escuchas tú a mí? Sí, te escucho un poquito a la distancia, no sé si te puedes acercarte al micrófono. Claro que sí, aquí estoy. Excelente, Felipe. Entonces, les dejo en manos de Felipe Tobar, quien más que se haga la presentación. Mío, Felipe, por la gran trayectoria y experiencia que ha generado en el sector logístico. Bienvenido, Felipe. Continuemos, por favor. Ok, César, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todo el panel de asistentes que están aquí acompañándome. Les voy a comentar brevemente sobre, bueno, primero mi experiencia en el campo de logística y cómo estamos abordando desde la sesión logística estos retos que ahora nos encontramos. Primero quiero empezar por la siguiente frase, importante para este contexto que estamos viviendo. Miren, las malas compañías son destruidas por una crisis, las buenas compañías sobreviven a ellas, pero las compañías de excelencia definitivamente mejoran por su intermedio. Esto lo dijo Andy Grove de Intel. Y hoy estamos en una coyuntura que vamos a demostrar efectivamente cuáles de esas compañías somos nosotros. Les muestro esto y es básicamente un poco la evidencia de que esta crisis nadie la pudo predecir. Por un lado tenemos un buen libro, se lo recomiendo, que es Factfulness. Al final de cuentas lo que dice es, la tendencia o la percepción que uno tiene de la realidad generalmente es peor de lo que esta es. Y esto se da muchas veces porque estamos muy expuestos a distintos medios de comunicación que lo que logran es vender, digamos, su contenido en función de noticias negativas. Realmente lo bueno no es tan bueno, no es